quedamos, quedamos en que, íbamos a cambiar el horario de clase. Entonces quedamos así. Hoy sería nuestra segunda clase, que es lunes 3 de marzo. También pues quedamos en que la fecha última de subir los trabajos era 21 de marzo y los grupos serían de 5 personas. ¿Listo? Entonces, lo que es el miércoles 12 de marzo iniciamos las exposiciones grupales y el lunes 17 de marzo continuamos. Entonces, el trabajo número 2, que es grupal, ¿sí? Serían de 5 personas, no de 4, sino de 5. Para que se vayan organizando en los grupos. Un segundo. ¿Y qué? Qué pena con ustedes. Entonces, la idea es que ustedes me dijeron que ya tenían grupos organizados. Son de 5 personas para que más o menos salgan 4 o 5 grupos. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, pues igual la vamos en el transcurso de la clase, la vamos realizando. Les debía un video del sistema de salud en Colombia. Me dicen si pueden escuchar el audio. Es que hoy sí estoy desde el computador y a veces... Te cuento que yo soy ingeniero civil. Sí, profe. Actualmente me desarrollo como consultor. Hola, soy la licenciada Oyola y hoy vengo a explicar cómo se gestiona el área de emergencias. Empecemos diferenciando una emergencia de una urgencia. La emergencia es cuando la vida corre un evidente peligro, como en casos de pérdida de conocimiento, hemorragias, accidentes de tránsito, envenenamientos, entre otros. Y una urgencia requiere una atención inmediata, pero la vida no corre peligro inminente. Por ejemplo, cuando hay diarrea, contusiones, crisis leves de asma, fiebre u otros. El resto de situaciones se denominan consultas. Ahora que ya sabemos la diferencia, ¿qué casos crees que se atienden en emergencias? Exacto, solo se atienden casos de emergencias y urgencias. A diferencia de los consultorios, en emergencia se atiende por orden de gravedad. Para eso se maneja esta clasificación. Nivel 1, color rojo. Si el paciente llega para resucitación, la atención será inmediata. Nivel 2, color naranja. Si es una emergencia, el tiempo de espera será de entre 10 y 15 minutos. Nivel 3, color amarillo. Cuando se trata de una urgencia, la espera será de 60 minutos aproximadamente. Nivel 4, color verde. Cuando es una urgencia menor, la espera será no menor de 2 horas. Nivel 5, color azul. Si el caso no se considera una urgencia, se deberá esperar al menos 4 horas. Aprendamos a diferenciar estos casos para hacer un uso responsable del servicio de emergencia y así poder salvar más vidas. El sistema de la salud en Colombia se basa en la famosa Ley 100 de 1993, creada durante el gobierno del presidente César Gaviria. Ustedes se preguntarán, ¿César Gaviria? Si todo el mundo siempre relaciona la Ley 100 con el expresidente Álvaro Uribe. Sí, esto tiene sentido porque en ese momento Álvaro Uribe era senador y fue el ponente principal de la Ley 100. Desde la implementación de la ley aparecieron las EPS, lo cual significa que ya por más de 30 años hacen parte de nuestro sistema de salud.
Entonces, ¿cómo funciona este sistema basado en EPS? Hay un fondo de estado donde llega todo el dinero de la salud que se llama la Administración de los Recursos del Sistema de la Salud, mejor conocido como ADRES. Ese fondo maneja aproximadamente 80 billones de pesos. Este dinero es el que se distribuye en las EPS para garantizar atención y cobertura a sus pacientes en los hospitales o en las clínicas, que también son llamadas IPS. Por si tienen la duda entre un hospital y una clínica, la diferencia es que los hospitales son públicos y las clínicas son privadas. Aún así, ambas reciben de este dinero y funcionan prácticamente igual. ¿Hasta ahí todo bien? Porque todo esto lo que significa es que para ser atendidos en el sistema de salud actual debemos afiliarnos a una EPS. Así que los pacientes pasamos a ser afiliados y los afiliados se dividen en dos grupos, los del régimen contributivo y los del régimen subsidiado. Los del contributivo, que somos la mayoría, somos los que debemos aportar dinero al sistema de salud. Y los del subsidiado, que son las personas con menos recursos, dependen de los aportes del Estado y de todo lo que aporte el régimen contributivo para poder funcionar. Entonces, lo bueno con respecto a este sistema de salud basado en la Ley 100 con sus EPS es que la cobertura aumentó de un 50% a un 98% y la mayoría de sus afiliados están satisfechos con lo que se les ofrece. Lo malo es que se ha perdido mucho dinero en varias EPS por mal manejo y muchas han cerrado o están en estado de liquidación. Para que tengan una idea, en este momento hay 30 EPS activas en Colombia y 16 en estado de liquidación. Esto está directamente relacionado con una de las propuestas de la reforma, de la cual hablaremos mañana a las 8 de la noche con sus pros y contras. Hola, me llamo Nico Villal. Bueno, pues como... ¿Sí me pueden escuchar? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, profe. Bueno, como decía el anterior, bueno, el primer video, pues el triage se divide en una clasificación, como les explicaba, pues dependiendo de la gravedad de la situación. Y pues el anterior video estaba desactualizado porque pues ahorita existe una clasificación de triage que son 5 triages. Los triajes menos graves, que son el triage 4 y 5, son de consulta prioritaria, que es el 4, y el 5 es de una consulta normal. Lo ideal y el deber ser es que una consulta prioritaria debe estar dentro de las 12 horas. ¿Cuáles son algunas causas de un triage 4? La fiebre que sea menor de 38.5 y menor de 3 días, todo sin congestión, faringitis o amigdalitis, vómito y diarrea sin deshidratación, dolor leve, dolor moderado de más de 24 horas, un trauma leve, signos de infección local, por ejemplo, una celulitis, ardor al orinar, enfermedades venéreas, ansiedad o depresión sin crisis. Estos pacientes se seleccionan con un triage 4 y deberán ir a su EPS a que les den una cita prioritaria. El triage 5 es una clasificación para que se direccionen en urgencias en una consulta externa, más o menos en 3 días máximo. Algunos síntomas como dolor de cabeza crónico, una tos crónica, una inapetencia, que es una inapetencia, falta de comer, diarrea crónica, un estreñimiento, un dolor abdominal crónico, dolor postraumático leve, una dermatitis, que son afecciones de la piel, estrés emocional, enfermedades crónicas o formulación de medicamentos o lectura de exámenes. Estos pacientes deberán ser direccionados a consulta externa. ¿Cuál es un triage 1? Es un paciente que requiere reanimación, ¿sí?, que llega con ausencia de signos vitales, dificultad respiratoria severa, color azul en piel, frialdad generalizada, quemaduras en todo el cuerpo, pérdida de miembro u órganos, hemorragia masiva, trabajo de parto expulsivo o abuso sexual. Estos pacientes deberán ser atendidos dentro de menos de 30 minutos. En realidad la atención debería ser inmediata. Un triage 2, algunos pues
Algunas enfermedades, pues estado convulsivo, que esté con deficiencia respiratoria moderada, una crisis hipertensiva, una diabetes descompensada, un dolor de pecho, un trauma severo, una cremadura de tercer grado, fracturas, hemorragias digestivas, sangrado vaginal, trabajo de parto, abuso sexual antiguo, agitación psicomotora y dolor agudo. Estos pacientes deberían ser atendidos dentro de los primeros 30 minutos de urgencia. Un trias 3 es una urgencia y debería ser atendido dentro de 2 horas. Pues que el paciente tenga fiebre mayor de 38.5 por más de 3 horas, por más de 3 días, un vértigo severo, dificultad respiratoria leve, vómito y diarrea con deshidratación, síntomas asociados a diálisis, dolor moderado de menos de 24 horas, trauma moderado, quemaduras de segundo o primer grado, sangrado leve a moderado, reacción alérgica y valoraciones médico-legales. Entonces, esto es una clasificación de triage. Vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, yo les voy a poner un caso y ustedes me dicen cómo lo clasificamos. ¿Listo? Entonces, paciente de 2 años de edad que llega con fiebre de 39 grados por 4 días. El paciente llega con el corazón a 1000, o sea, el corazón le está latiendo súper rápido. ¿Y ustedes qué trias lo clasificarían? Profe, el 1. ¿Cómo? Sí, 1, profe. El 1. 1. Sí, profe, 1. Listo. ¿Alguien da más o menos? Pues, profe, yo me iría por el 2, pero también está como en el También 1. 2, profe. Listo. El 2. Bueno. Emergencia. Pues los que dijeron clasificación 2, muy bien. ¿Por qué no lo alcanzamos a clasificar en un trias 1? Porque cuando uno tiene fiebre, lo normal es que se le acelere el corazón a uno, ¿sí? Es un trias 2, pues porque ya tiene uno de los signos vitales alterados, que es la taquicardia, y adicional tiene fiebre más de 3 días y tiene fiebre de 39, ¿sí? Como es un niño de 2 años, lo ideal es atenderlo en los primeros 30 minutos, ¿sí? O sea, el niño alcanza a esperar que el otro médico lo llame, ¿listo? Si fuera un trias 1, pues el niño llegaría inconsciente y ahí sí sería un trias 1 porque pues está inconsciente, ¿sí? No tiene signos vitales o tiene signos vitales pero no responde, de pronto está muy deshidratado, ¿listo? Pero vamos bien. Bueno, siguiente ejercicio. Doctor, me duele la cabeza hace 5 días. ¿Ustedes qué opinan? Consulta externa. Consulta prioritaria. 3. El 3. Consulta prioritaria, profe. ¿Alguien da más o menos? Consulta prioritaria. Bueno, es una consulta prioritaria, es un trias 4, porque el paciente lleva 5 días con dolor de cabeza. No es un dolor tan crónico, pero no es un dolor tan reciente, ¿sí? Entonces, lo ideal es que lo vean en las primeras 12 horas para que le hagan estudios y mire a ver si es una migraña o no. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por ahora? Profe, yo tengo una. Sí. Hola, profe, buenas noches. Hola, muchachos. Les bendiga. ¿Te Profe, yo tengo una presentas, pregunta. porfa? Es que como no puedo entrar al correo para ver quién eres. Claro, profe. Un gusto, un placer. Mi nombre es Giancarlo Rodríguez Gómez. Uno como más se presenta. Mi nombre es Giancarlo. Bueno, Giancarlos, cuéntame tu pregunta. ¿Listo? ¿Sí? ¿Así? ¿O Sí. qué más le comento, profesora? Cuéntame Listo. tu pregunta.
Profe, mira, en el trash 5 dice consulta externa, ¿cierto? ¿Cómo hace que lectura de exámenes? ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que muchos pacientes llegan al que el médico le lea los exámenes que le mandaron porque es que no pudieron sacar consulta externa y acuden a urgencias por eso. ¿Sí me hago entender? Entonces eso es válido. O sea, no es válido. Es válido porque lo van a mandar para la casa que saque una consulta externa. Ejemplo, si Mena, o sea, yo llego a urgencias y me pregunta el doctor, bueno, señora Jimena, ¿usted por qué viene? Y yo le digo, no, es que quiero que me lea estos exámenes porque no puedo sacar consulta externa. Y el médico le dice, señora Jimena, qué pena con usted, pero eso no es una urgencia. Usted no viene por nada urgente, entonces toca que siga insistiendo sacar la cita para que le lean los exámenes. Porque el paciente solo llega a que le lean los exámenes, ¿sí? No llega con ningún otro síntoma. Ah, ok. Listo, Listo. profe. Gracias. Les voy a comentar. Paciente, pongámosle 15 años, se pegó jugando fútbol en la rodilla, ¿sí? Hace 2 días. Y la rodilla la tiene inflamada y ya no puede caminar. ¿Qué triage le dan ustedes? El 2. 3. 2. ¿Quién dijo 2? ¿Por qué 2? ¿O quién dijo 3? ¿Y por qué 3? Yo dije 3, profe. Pues para mí es 3 porque como dicen, es una urgencia pero no compromete directamente la salud Sí. del paciente. Sí. Y Para mí puede también es un esperar. 3. Sí, señores. Es una Sí, profe. urgencia porque toca descartar que se haya lesionado algo de la rodilla. No está comprometiendo la vida del paciente, pero sí toca estudiarlo en urgencias. Listo. Espérenme un segundito. ¿Qué pasó? ¿Tienes sueño, cierto? Venga. Hay que tener en cuenta algunas circunstancias. En ninguna circunstancia el triage podrá ser empleado como mecanismo para la negación de la atención en urgencias. ¿Esto qué significa? Que si a usted lo clasifica y usted necesita una atención inmediata, a usted lo tienen que atender, ¿sí? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque pasa muchas veces es en que a usted le dicen, ah, no, usted es un trias 3, pero aquí no, aquí yo no atiendo a su EPS o es que su EPS no me está pagando, váyase para otro lado. No, usted me clasificó un trias 3, usted me tiene que atender acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, el derecho a la salud es es un derecho y es algo a nivel de Colombia. Entonces, si ustedes los clasifican como un triage que requiere atención en urgencias, debe ser visto en urgencias. El proceso de verificación de derechos de los usuarios será posterior a la realización del triage y en consecuencia el triage debe ser realizado a la llegada del paciente al servicio de urgencias. ¿Qué significa eso? Que ustedes llegan, a ustedes le van a pedir pues el documento para poderles abrir el triage, el médico lo clasifica y si ustedes deben ingresar, pues ya el facturador o el admisionista verifica de qué EPS es usted, ¿sí? Si es régimen subsidiado o no, y pues ya le abre el ingreso. Pero eso es después de que lo clasifican. A usted no le pueden... Ay, es que Julanito de Tazo llegó y a usted le van a decir, no, es que está inactivo. Pues sí, ¿qué pasa que usted está inactivo? Pero a usted le deben valorar el triage, porque si usted es un paciente que viene con una urgencia, ¿sí? Y por mucho que usted esté inactivo, a usted lo deben admitir, porque si usted lo clasifica en un triage 2, a usted lo admiten.
que luego va a llegar el proceso y le van a decir, bueno, está inactivo, debemos ingresarlo de manera particular o debemos ingresarlo con un acuerdo de pago y usted va y se pone a su EPS en el transcurso del día, usted va y manda a alguien a su EPS a arreglar eso, ¿sí? Pero a usted no le pueden negar la atención sin ser clasificado en un triage. ¿Quién? Juan me levantó la mano. Eliana, cuéntame Juan y luego Eliana. Profe, y por decir dado el caso que llegue una persona que no tiene una EPS. Bueno, cuando las personas no tienen EPS y necesitan atención de urgencias, los admisionistas o los facturadores, eso depende porque en varios lugares, ay, no soy muy cansona, en varios lugares se hace de diferente manera, pero ellos deben hacer algo que se llama una afiliación de oficio. ¿Y eso qué significa? Es afiliarlos a la persona que no tenga EPS, afiliarlos a una EPS que sea del Estado. Normalmente los afilian, pues digamos, cuando existía Confamiliar, les hacían una afiliación de oficio a Confamiliar. Cuando la persona no tiene, digamos, cuando esa persona sale para su casa, ellos tienen que ir a hacer la afiliación legal, ¿sí? O sea, digamos, yo lo afilio al sistema y esa cobertura de urgencias lo va a cubrir con familiar, pero la persona sale y debe ir a afiliarse legalmente porque si no, queda en el limbo otra vez, ¿sí? Si la persona no se afilia legalmente, cuando vuelva va a quedar sin EPS porque en el sistema no lo tienen. Eso es una afiliación rapidita, ¿sí? Entiendo, profe, entiendo. Cuando Muchas gracias son por resolver la personas, pregunta. les voy a comentar otro caso. Cuando son personas, hay personas que desafortunadamente ni siquiera tienen CISBEN y no se puede hacer una afiliación de oficio. Esas personas ingresan por algo que se llama ingresa por alguien que se llama Secretaría de Salud, ¿sí? Ejemplo, si están en el Huila, entonces van a ingresar Secretaría de Salud del Huila. ¿Por qué? Porque a esas personas que no están cisbenizadas le corresponde a la Secretaría de Salud pagar esa cuenta que casi nunca la pagan y ellos hacer el respectivo, pues ubicar el paciente y hacerles una afiliación al paciente. Ejemplo, los extranjeros, si no han hecho el proceso, ellos los ingresan inicialmente por la secretaría del departamento donde viven. ¡Ay! Eliana estaba levantando la mano, creo. Sí, profe, pero ya mi compañero hizo la pregunta. Ok. Gracias, profe. Bueno, los prestadores de servicio de salud deberán proporcionar la información adecuada a los pacientes y acompañantes sobre los recursos iniciales a emplear y los tiempos promedios en que serán atendidos. Esto, ¿por qué es importante? Porque desafortunadamente es algo que se ha perdido, pero cuando ustedes lo clasifican, ya sea el jefe o el médico, le debe decir su tiempo de espera promedio es de tanto tiempo, ¿sí? Que de pronto se van a demorar más porque está colapsado el sistema y eso es diferente. Pero ellos deben decirle qué clasificación de triage usted obtuvo para así que comentarles ustedes qué riesgo tienen. Ejemplo, Juan, usted está clasificado como un 3-3, toca esperar máximo 4 horas y porque lo ideal es que lo atiendan en urgencias, ¿sí? Ariana, o Eliana, no, su triage es un 3-4 y yo la tengo que direccionar a su EPS porque es una consulta prioritaria. Pero ustedes le deben indicar cuál es su triage y cuál es la indicación, porque en muchos lugares le toman los signos, le preguntan lo básico
y le mandan a que el auxiliar le entregue una hoja y los despache y ni siquiera le dicen qué clasificación de triaje es. Como, ay no, usted no necesita ser atendido aquí, vaya para su EPS, pero no le explican qué clasificación de triaje es. Cuéntame, Liana. Yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Muchas veces uno llega con dolor de estómago, ¿cierto? Lo digo en mi caso, ¿cierto? Cada momentico yo era con un daño en el estómago y un dolor de barriga y yo sentía que la parte de mi ano se me iba a salir, ¿cierto? Y ya no era la parte de mi ano, sino que también ya era la parte de mi útero. Y a mí la empresa me mandaba por urgencias y siempre me mandaban por cita prioritaria y de cita prioritaria el médico llegaba, me preguntaba la misma y me mandaba solamente unos calmantes y listo. O sea, resulta que aquí donde yo vivo me pasó lo mismo. Y resulta que tengo unos divertículos, tanto en la parte de la, ¿cómo es que se llama esto? ¿Cómo es que se llama? ¿Del color? Ay, sí, en el colon, pero también hay, ¿cómo es que se llama? Sigmoide. No, la próstata lo tienen los hombres. Ay, profe, ayúdame. ¿Cómo es que se llama? Que queda por al lado como del apéndice también. Vesícula. Ah, ok. Sí, entonces tengo en la vesícula y tengo también en el intestino grueso, ¿cierto? Entonces resulta que los dolores míos eran porque el intestino estaba tan grande que estaba obstruyendo unas partes de mis otros órganos. Sí. Y era tanto el dolor de que me aplicaron un medicamento y salí alérgica a ese medicamento. Nunca me preguntaron si eres alérgica a algún medicamento o algo, no, nunca nada. Solo llegaron y me lo aplicaron y ya, y y tiene que esperar al quirófano. Entonces la pregunta mía es si uno llega con la barriga inflamada, con esos síntomas, porque por lo menos no lo ponen a uno como en una espera de un sitio 3 para que lo observen a uno. Porque es que la verdad yo ni siquiera podía caminar y estaba con sangrado. O sea, la primera vez que fuiste o esta fue la última vez. No, profe, es que ya era como, fui 3 veces en la semana y aún así tuve que viajar y ya cuando viajé, al mismo llegué y me fui para el médico porque no me aguantaba ya el dolor, un dolor que ya no podía ni caminar. Y aquí donde estoy, sí me hicieron resonancias, sí me hicieron ecografías, me hicieron exámenes, me hicieron de todo. Y yo dije lo mismo que dije en Armenia. Tengo esto, tengo lo otro. Pues bueno, primero, ¿por qué te preguntaba cuántas veces había sido urgencias? Porque pues una diarrea, un dolor abdominal y distensión sin alteración de los signos vitales se debe estudiar de manera ambulatoria, ¿sí? Digamos, en el primer episodio que fuiste, ¿sí? Si era el primer episodio, te estoy hablando de que era el primer episodio, te estoy hablando de que solo ese día tenías diarrea y ese día distensión. Al día siguiente fuiste, ¿sí? Por los mismos síntomas, ya te debieron dejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no es el primer episodio, es un segundo episodio y continúas con los síntomas, ¿sí? Ya el tercer episodio te dejaron porque pues imposible si te dejaban ir, ¿sí? Pero realmente... Duré 2 meses con daño de estómago, 2 meses. Pero Fue tú todo lo que ¿ya habías todo consultado al médico? Sí, profe, vea, yo me fui por consulta externa ¿Qué estudios y me tenías? fui por urgencias y no nada. No, Y de aquí en manera España ambulatoria. ¿Qué fue estudios? donde me vinieron a hacer todos esos exámenes y todo, y ahí mismo, pum, ahí mismo cirugía. No, pero a ti te operaron porque ya llevabas 2 meses. ¿Pero qué exámenes te enviaron en consulta externa para estudiarte la diarrea crónica? Profe, lo que yo le diga
Es mentira, porque solamente me dijeron, te voy a tomar Porque ven, te una digo algo, muestra paciente con 2 meses de sangre. diarrea no es una urgencia. Que a ti se te complicó porque no te trataron la diverticulitis, ¿sí? La diverticulitis, ¿cuál es el tratamiento? Es dejar a la persona sin comer, esperar que se desinflame el colon, ¿sí? Porque eso es una diverticulitis, como unos vólvulos, y dar antibióticos, ¿sí? Inactivar el sistema inmune para que no se ataque, porque la diverticulitis es una enfermedad que el sistema inmune se ataca. Espera que me estoy escuchando. Y espérame que me va a tomar el celular. Entonces, no me estoy escuchando. ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe. Me escucho doble. ¿Ustedes me escuchan doble? Profe, Sí, mire, profe, escucha doble. es que es porque la compañera Liana tiene el micrófono prendido. ¿Será? Eliana tiene el micrófono abierto. Ay, mire, yo me estaba asustando. Bueno, les comento. Entonces, por ejemplo, en este caso, tu diverticulitis tuvo una complicación, ¿sí? Y a ti te ingresaron por una complicación, pero inicialmente el mal manejo fue del médico de consulta externa, ¿sí? Porque ese médico de consulta externa te debió hacer los estudios básicos para ser remitido a un cirujano general, que es el que trata, ¿sí? Y a ti los estudios básicos que te estoy diciendo, un coprológico, una ecografía, un hemograma y después de eso te debió citar, ¿sí? Y si el coprológico sale infeccioso, que normalmente siempre sale infeccioso por la diverticulitis, te debió dar el antibiótico y remitirte a cirugía general porque ibas a continuar con la diarrea, ¿sí? Porque la diverticulitis produce diarrea con sangrado. Ya que no mejoraste a los 2 meses, pues ya sí te tocaba sí o sí acudir a urgencias porque pues ibas a tener complicaciones de ese aspecto. Pero la patología que tú tienes inicialmente es de consulta externa, que se te complicó por no estar tratada, sí. Ejemplo, les voy a contar. Ah, bueno, profe, gracias. Es una patología de consulta externa, ¿sí? Pero si el médico no la trata bien, al paciente le va a dar una crisis migrañosa, ¿sí? Y el paciente va a ir la primera vez y le van a colocar para el dolor y lo van a mandar para la casa, ¿sí? Pero si el médico de consulta externa no lo trata bien, el paciente va a volver mil de veces y lo van a devolver, sí, porque le van a decir es que es una prioritaria, es una prioritaria. Ah, pero sorpresa, como no fue tratado bien en consulta externa, el paciente va a tener una complicación y aparte de dolor de cabeza va a tener visión borrosa y vómito y mareo. Pues lo van a terminar dejando porque hay que tratar los síntomas asociados, ¿sí? Y ahí le van a pedir todos los estudios porque se puede enmascarar, en vez de que sea una migraña normal, puede ser un tumor, ¿sí? Puede ser algo diferente, pero lo van a estudiar es por la recurrencia del ingreso a urgencias, ¿sí? Y lo que yo les digo, o sea, hay que ver también que hay patologías crónicas que se exacerban por no ser tratadas en consulta externa. Ejemplo, les voy a comentar otro. Una colitis ulcerativa. Para diagnosticar una colitis ulcerativa se necesita una colonoscopia. Para que a ustedes les den una colonoscopia, bueno, a que nos den una colonoscopia nos tiene que ver el médico especialista, porque el médico general, la EPS, le ha quitado la potestad de enviar estudios especializados. Entonces usted va por diarrea, 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 diarrea crónica, que todo le cae mal, pues el médico lo va a enviar para el cirujano general, ya le dijo lo básico, lo va a enviar al cirujano general. Y Jimena sigue con diarrea, ay, pues madre, ya no me aguanto y ya me estoy deshidratando pues de tanto diarrea y nada, nada que me... Profe, Señor, profe, está muy bien. ¿cómo?
¿Me escuchan bien o no? Sí, señora. Bueno, entonces, por ejemplo, ese paciente pues se complica es por una deshidratación porque no ha sido tratado bien. Llega a urgencias, pues le dice por qué viene, porque tengo una diarrea de 2 meses y el médico le toma los signos vitales y no lo va a dejar por la diarrea de 2 meses, lo va a dejar es porque ya está deshidratado, ¿sí? Lo ingresan, si es un segundo o tercer nivel, pues le van a hacer estudios, lo va a ver el cirujano y tiene indicación de hacer una colonoscopia, ¿sí? Le hacen la colonoscopia y le diagnostican una colitis ulcerativa. ¿Qué es una colitis ulcerativa? Es una enfermedad autoinmune que lo produce el cuerpo que se ataca la mucosa gástrica y aparte ataca el intestino y comienza a producir sangre. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es antibiótico, corticosteroides y dieta. La dieta, ¿por qué se le llama dieta? Porque la persona debe cambiar sus hábitos alimenticios. Estas personas no pueden volver a comer lácteos, no pueden volver a comer algunos productos verdes porque todo esto va a activar un metabolismo intestinal. Entonces, el paciente no ingresa por la diarrea, al paciente lo ingresan es por la complicación de la diarrea maltratada, ¿sí? Entonces hay que darse cuenta de que algunos motivos de consulta en urgencias, uno piensa que es por la parte crónica, pero es por la agudización de que tiene el paciente ahora, ¿sí? Y es bastante complejo con el sistema de salud porque hoy en día pues están llegando los pacientes con complicaciones más que antes porque no entregan el medicamento, porque no hay cita con el especialista, ¿sí? Entonces, el paciente, no, pues no, es que tengo el azúcar alta. El azúcar alta no es un motivo de consulta cuando es un paciente diabético. No, pero es que tengo el azúcar alta y estoy con popó líquida y me coloco la insulina y sigo con el azúcar. Y en cuanto en high, high, ¿ustedes saben qué significa? ¿Alguien sabe qué significa high en un glucómetro? No, profe, yo la verdad no. A ustedes les van a preguntar, ay, ¿por qué me salió high en el glucómetro? Ay, me está saludando el glucómetro. No. High es que tiene la glucometría mayor de 500. Imagínese ese paciente y cuando llega y le dicen eso al médico, el médico se asusta. Él no se asusta por las glucometrías altas normales de un paciente, porque después de que esté tratado con insulina y baje la glucometría, bueno, pero si persiste con high, el médico se asusta, algo está pasando. O no se está aplicando bien la insulina, o no es la dosis, o el paciente tiene algo adicional, una infección o algo que lo esté descompensando, ¿sí? Pero eso es una patología crónica, pero tiene una descompensación, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con síntomas urinarios que esté con síntomas urinarios, ardor, dolor al orinar, la infección urinaria es una consulta prioritaria, pero es que el paciente viene con fiebre y lleva 3 días tomando el antibiótico que le mandaron y no mejora, y sigue con fiebre, y sigue con ese ardor. Pues lo tienen que atender porque significa que el medicamento que le dieron en consulta no le está funcionando. Y si no atendemos a ese paciente ahora y le damos antibiótico por la vena, nos va a llegar complicado y va a ser peor, hasta se puede dañar el riñón. Entonces, hay, hay enfermedades que se nos vuelven agudas por no ser tratadas en el momento, ¿sí? Y a veces uno previene eso. Si alguien tiene buena memoria, bueno, mentiras, yo porque ya me conozco las diapositivas, pero la amigdalitis está clasificada en un trias 4. Imagínense que si es sábado, ¿sí? Y usted me llega con una amigdalitis, con fiebre, la garganta súper inflamada, esas amígdalas rojas, usted ya ni puede mandar. Y el sábado, pues, ¿qué me va a tocar a mí? Clasificarlo en 3 porque usted el día domingo en ningún lado encuentra una consulta ni prioritaria.
¿Y cuál es el tratamiento de una amigdalitis? El antibiótico. Inicialmente los 3 primeros días, si no mejora con oral, pues ya toca pasarle a la benzatínica, ¿sí? O ejemplo, es un paciente con amigdalitis que ya los medicamentos orales no le hace y llega y dice, doctor, es que a mí me da amigdalitis cada 3 meses y estoy en proceso de espera de una cirugía y pues ya otra vez tengo amigdalitis y vine a que me aplicaran la benzatínica, que es la penicilina, pues lo tienen que atender, porque la penicilina por registro, por orden, por todo, ya no se puede aplicar en las farmacias, se debe aplicar en un centro de urgencias por si la persona llega a hacer alguna reacción. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver un videito. Profe, ¿Se han preguntado alguna vez qué es el Sí, pregúntame. profe, ¿el nivel de azúcar normal de cuánto es? Bueno, un nivel de azúcar tomado en cualquier momento del día debe ser menor de 240, en cualquier hora del día. Profe, pues el mío me sale en 70, 80. ¿A qué horas? Pues me los hago en la mañana y el de 80 me salió al mediodía. ¿Después o antes de Pues es que comer? yo sufro de antes de comer, ¿Es normal? después de comer, perdón. Ah, después de comer. Y sí, tomé buen azúcar y eso, pero pues yo me hice unos exámenes y me salieron como hipoglicemia. Sí, tienes tendencia a la hipoglicemia. Tu metabolismo es muy rápido, pero no es hipoglicemia. Hipoglicemia es menor de 60. Sí, es que se me baja y me toca tomar, o sea, cuando Sí. me los hice en la mañana me tocó tomar dulce para que se levantara un poquito. Y pues la meta mía es llegar a los 100, pero no me suben de los 80 a ¿Tú cada 70. cuánto estás comiendo? Pues las comidas normales, pero los dulces sí, ¿Estás comiendo mal? Una como así, persona, profe. sí, porque pues nosotros deberíamos comer 6 veces al día. Ah, Y es lo que es. pero Obviamente, pues bueno, yo soy una persona, ahorita estoy en obesidad, ya bajé 12 kilos después del embarazo, quedé con 84. Y pues digamos, yo tengo hipoglicemia, ¿sí? Yo hago hipoglicemia en el embarazo. Entonces a mí me tocaba estar comiendo porque si no, pues el embarazo ¿qué hace? Pues aparte de que tiene uno una bacteria, literal, yo lo digo así, algo que te está comiendo tus nutrientes, pues también hay personas que se le comen el azúcar a la mamá. Mis 2 embarazos me hace signos de bajo gasto, que es un signo de bajo gasto, una hipoglicemia. Entonces a mí me tocaba comer cada 2 horas. Una persona con tendencia a la hipoglicemia tiene que comer cada 2 horas. El problema es que yo me puse a comer comida rica, ¿sí? sí, Doc, pero vea que Gaseosa, ponqué, galletas. Pues que no debería hacer eso. Por ejemplo, tú yo como mucha deberías fruta. deberías comer cada 2 horas una fruta. No hay bolsillo que aguante tampoco, pero lo que tú haces es una manzana, la partes en la mitad, ¿sí? Te comes, ejemplo, 10 de la mañana la manzana, antes del almuerzo, pues te comes un cuarto de manzana, almuerzas, 2 horas después del almuerzo deberías picar algo más. Te estoy hablando de picar ya sea fruta, ¿sí? Galletas de soda, ya sea una avena, ya sea que tú partas el almuerzo, digamos tu almuerzo debe ser rico en calorías, ¿sí? Tu almuerzo, aparte de tener una buena proteína, debe tener una porción de carbohidratos. ¿Por qué? Porque tu metabolismo es avanzado, es acelerado. Entonces tú tienes un metabolismo, digamos, ¿tú eres delgada? Sí, peso entre 45, pero ¿Sí vuelvo y ves? bajo a 40. ¿Sí ves? Porque tú tienes un metabolismo acelerado. Entonces, tu almuerzo pues debe ser una buena porción de proteína, ¿sí? Por ejemplo, puedes comer arroz, Ujú.
pero tú me vas a decir, no, doctora, es que yo me lleno con poquito. Ah, bueno, entonces esa porción de proteína y ese arroz o esa yuca o ese plátano, por eso tu comida debe ser rica en carbohidratos, ¿sí? Entonces, O sea, más carbohidratos que ensaladas, porque nosotros Ok. queremos tener o sea, lo que yo quiero en tu cuerpo es generar un aumento del azúcar, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo aumento yo el azúcar? Porque yo a los diabéticos les digo, venga, no me coman casi fruta, porque la fruta, a pesar de que un diabético no debería comerse una fruta completa, porque eso es mucha No. fructosa, ¿sí? Un diabético no debería combinar la papa y la yuca. Usted puede comer papa, yuca, plátano, que su Sí, pero estómago ellos de no, pronto ya solamente no le tienen que ser dé, porque de pronto usted come muy poco, ¿sí? Entre comillas, pero lo que puedes hacer es, bueno, yo sé que a las 12 no me como todo el almuerzo, pero entonces voy a dejar un plátano, ¿sí? Y un pedacito de la pechuga que me sobró para dentro de 2 horas. Entonces tú estás no, dividiendo tu almuerzo pero, en la siguiente pero yo porción, como harto, o sea, yo como bastante. pero tienes Y un metabolismo acelerado. porque O es sea, que el quedan día que súper usted no, sorprendidos no porque dicen, cene, usted se come todo eso, yo le digo sí, o sea, que sí, claro, desayuno eso, yo almuerzo eso, y me dicen, pero es que usted nada que sube peso no, y o no nada vas que a se subir, engorda. pero es porque tienes un metabolismo avanzado. De la única manera que puedes subir de peso es aumentando el índice de proteína y carbohidratos, ¿sí? Ejemplo, dime qué desayunaste hoy. Huevos, ¿Cuántos huevos? harina, ¿Cuántos? me como 3 ¿Y qué más? harinas, ¿Pero qué harina? eh, O sea, maíz, dime qué desayunaste hoy específicamente. huevos, arepa, cafeína, ¿qué más? Por ejemplo, hoy Y tu desayuno debería ser una porción de arroz, No, pero tomé como caldito, un caldito de pasta pero con papita. el caldo no te sirve de nada. El caldo es un llenabobos. Es que a mí ¿Por casi no qué? me gusta el arroz. ¿Ves? Entonces debes comer o plátano, ¿sí? Porque debes aumentar el Sí. carbohidrato que le debes dar. ¿Qué es lo que más, o sea, qué es lo que más hace el aumento del índice del azúcar? Los carbohidratos, ¿sí? Yo te estoy hablando es para que contengas un índice de azúcar y no se te baje, ¿sí? No te dé hipoglicemia durante el día. Que si engordas o no engordas, hay personas que por mucho que coman, nunca en su vida van a engordar porque Mm, ¿cómo le digo? Su contextura y su genética no es de ser gordo. Entonces tienes que saber que si tú puedes tener ya el azúcar normal y nunca te vas a engordar, es porque nunca vas a ser gorda. Tu genética no es de ser gorda. En cambio, ok. ejemplo, cualquiera de los que estamos acá podemos comer todo lo que tú estás comiendo, en un mes se va a engordar 10 kilos, 5 kilos. ¿Ves? Entonces el Ujú. metabolismo es diferente. Tienes que consumir más carbohidratos, espera ahí, que Triage. otras personas. El triage se formó mediante la resolución 5596 del 2015 que generó el Ministerio de Salud. Es un sistema técnico de selección y clasificación de los pacientes en el servicio de urgencias. Mediante la valoración inicial que se da por los signos, síntomas y el motivo de consulta que presenten los pacientes, se genera el grado de prioridad para poder ser atendidos de manera prioritaria en el servicio. Esta clasificación de triage, tanto en la unidad funcional como en el hospital regional, la hacen profesionales de salud como médicos y enfermeras, los cuales han sido capacitados para poder generar la prioridad en las enfermedades con las que ustedes acuden. El sistema de triage tiene 5 clasificaciones, que va desde la más grave, que es la atención inmediata, hasta la no urgente, que es la atención que se puede derivar a los servicios de consulta externa de cada una de las EPS a las cuales están afiliados. El triage 1 son pacientes que necesitan una atención inmediata, ya que su patología representa un riesgo vital o posible muerte. Ejemplos de estos casos son pacientes que ingresan con paro cardiorrespiratorio
politraumatismos por accidentes de tránsito que tengan heridas abiertas con sangrados masivos, estatus convulsivos o pacientes con dolores de pecho de inicio súbito. También, por norma, se atienden pacientes víctimas de violencia sexual menores a 72 horas o pacientes con víctimas de agentes por ataques químicos. El triage 2 son pacientes que presentan condiciones clínicas que pueden generar deterioro progresivo y o muerte. Estos pacientes se deben atender en un lapso que no supere los 30 minutos. Ejemplos de estos pacientes son pacientes con dolores de pecho de inicio súbito que pueden no ser originados posibles infartos del miocardio, dolores de cabeza de inicio repentino, dolores abdominales, quemaduras en cara, regiones genitales o manos, que son zonas especiales, y también en este tiempo atendemos pacientes con víctimas de violencia sexual mayores a 72 horas o víctimas de violencia intrafamiliar. El triage 3 son pacientes que tienen enfermedades que requieren exámenes complementarios y tratamientos oportunos. Este tipo de pacientes se atienden en nuestra red samaritana según la congestión de nuestros servicios de urgencias, ya que son pacientes estables y pueden tener un tiempo de espera prudencial. Ejemplos de estos pacientes o patologías que se pueden presentar y clasificar en este triage son heridas con sangrados muy leves, pacientes con patologías crónicas que generen descompensación como hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, mordeduras por animales domésticos o silvestres y pacientes psiquiátricos que generen aumento de sus síntomas por falta de medicación o exacerbación de los mismos. El triage 4 son pacientes que presentan enfermedades que no comprometen su estado general ni presentan riesgo para su vida. Estos pacientes son derivados a las consultas prioritarias de las EPS, no sin antes explicarles las recomendaciones generales y los signos de alarma por las cuales pueden volver a acudir al servicio de urgencias. Ejemplos de estos casos son pacientes que presentan dolores de garganta, amigdalitis, estados gripales, diarreas y vómitos que no presenten deshidratación, dolores musculares o accidentes de trabajo que ya han sido tratados previamente y requieren prórroga de su incapacidad. Y por último, el triage 5, que son pacientes que presentan enfermedades con un tiempo de evolución mayor a 8 días, que no presentaron deterioro clínico ni afectan su vida. En este tipo de casos son pacientes que deben derivarse a su EPS a pedir su cita programada por la consulta externa. Ejemplos de estos casos son pacientes que requieran programación de cirugías ambulatorias, prórrogas de incapacidades o reformulación de medicamentos para patologías crónicas. Los invitamos a hacer un uso responsable de los servicios de urgencias para disminuir. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? Jennifer, por ahí. Hacerle una pregunta. Cuéntame. Ahí hablaban en las atenciones del triage cuando llega con un dolor en el pecho o iniciación